Hola, ¿qué tal? Están ustedes en sintonía con Foro de Opinión. Foro de Opinión es una producción de José Lorenzo, Bolívar Lorenzo Beltré, bajo la dirección del periodista Rubén Darío Tejeda Peña. Este programa se transmite todos los días a partir de esta misma hora. De entrada, lo que queremos es felicitarle por esa fina inteligencia que tienen de compartir con nosotros estos casi 60 minutos de comentarios. Recordándole que ustedes pueden hacer los suyos a través del teléfono 809-557-2222. Sus comentarios no tienen que ser iguales a los nuestros. Incluso si lo prefieren, pueden cambiar de tema. ¿Saben por qué? Es que aquí en este programa ustedes siempre han respetado lo que es la ley de difusión y expresión del pensamiento. Les recordamos a los amigos y a las amigas que hoy es miércoles 28 de agosto del 2019 y faltan 125 días, 14 horas y 52 minutos para que el año concluya. Tendremos una temperatura que oscilará en una máxima de 33 y una mínima de 19 grados Celsius. Un día como hoy, pero del año 1969, he asesinado en San Juan de la Maguana el dirigente del Movimiento Popular Dominicano, Numitor Elpidio Jiménez Anelli, mejor conocido por el comandante Tito Monte. Pensamiento de hoy: ¿quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tus codicias. Epícoro de Samos, ese fue un filósofo griego. ¿Conocen ustedes algunas personas que respondan al nombre de Agustín, Judas o Agustina? Bueno, yo no sé por qué nadie le pone a su hijo Judas. Es raro que se encuentre un Judas. Es editorial. Con esa No, pero si aparece un Judas en la cédula, tiene 1,000 pesos si lo trae aquí. Miren, pero si aparecen algún Judas, pero Agustín A y Agustina, llámenle, felicítenle y díganle que ellos y ellas hoy celebran su onomástico. Muy buenos días a esa audiencia que día tras día hace complicidad con nosotros y nos espera pacientemente en sus hogares, en sus vehículos o en las redes sociales. A ustedes que fortalecen y engrandecen este programa y hacen de este programa su programa. Yo creo que hoy tenemos un invitado, vamos a esperar que llegue, entonces lo anunciamos. Si no llega, lo dejamos. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad al cumplirse 50 años ya de la muerte de Numitor Elpidio Anelli. Para muchos dirán, bueno, ¿quién es? Ese es Tito Monte. 50 años hace hoy. Eso fue en el año 1969, 28 de agosto, a raíz de una convocatoria de una huelga nacional por 3 días de la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados UNACHOSIN. En ese momento era dirigida por Cabo Rifles, recientemente fallecido, y Tito Monte, miembro del Comité Central del Movimiento Popular Dominicano, MPD. Todos recuerdan, los que vivieron esa época, de que había prácticamente una guerra entre Balaguer y la izquierda, mucho terror por parte del gobierno balaguerista, falta de derechos. A eso se debía incluso esa huelga protagonizada por UNACHOSIN, dentro de ella reclamando mayor libertad sindical y respeto a los derechos humanos y libertad para los presos políticos y los exiliados. Aquí cualquiera por diferir con Balaguer lo botaban fuera del país, lo mandaban fuera, si no era que sus huesos iban a una tumba. Y entonces la parte joven de la población, inquieta, rebelde, que no le gusta que le nieguen su derecho, decidió enfrentar a este régimen tiránico de los 12 años. Dentro de ellos, Numitor Elpidio Jiménez, Tito Monte, que nació en Moca, fue en Moca que nació, pero que desarrolló todo su trabajo político en todo el país, incluyendo San Juan de la Maguana, donde finalmente fue asesinado. Tito Monte
fue reclutado porque él estuvo preso en La Victoria y fue reclutado por miembros del 14 de junio cuando develaron aquella trama. Y de ahí para adelante salió y se integró al movimiento revolucionario 14 de junio. Luego de la desaparición del movimiento revolucionario 14 de junio, pasó a militar en el movimiento popular dominicano. Llegó hasta la más alta estructura de ese momento, un partido clandestino, pero con una incidencia importantísima a nivel nacional. Prácticamente trazaba la línea de la política nacional. Ese partido, dirigido en ese entonces por Maximiliano Gómez el Moreno, un obrero que la Unión de Universidades Latinoamericanas le dio no honor y causa, sino que lo hizo licenciado en economía por sus grandes conocimientos y exposiciones que se dieron. De iguales conocimientos tenía Tito Monte. Incluso Tito Monte tuvo en ese momento, el partido lo envió al exterior y duró mucho tiempo en China especializándose en guerra de guerrilla y en tácticas militares porque había una guerra prácticamente con el gobierno. En su llegada incluso duró un tiempo en Francia y a él le tocó ahí ver las grandes luchas que desarrollaron los obreros de la metalurgia, particularmente de los constructores de vehículos, y participó en esas grandes huelgas de la Renault. Y oigan esto, cuando Tito Monte, que no conocía a San Juan de la Maguana, llega al país, ya el Movimiento Popular Dominicano había determinado que tenía que asumir la posición aquí en San Juan de la Maguana a raíz de la política de los mejores al campo. Un trabajo inmenso había aquí en San Juan de la Maguana. Y del aeropuerto, una comisión del MPD lo trasladó esa misma noche a San Juan de la Maguana. Ni siquiera pudo ver su familia, porque es un revolucionario verdaderamente comprometido, muy conocido aquí en San Juan de la Maguana. Oiga, todo el sanjuanero lo conocía, pero muy raro la gente que conociera la vinculación política que tenía, porque recuérdense que el trabajo era eminentemente clandestino. Tito Monte era común usted encontrarlo en la casa de Tintín, ahí en la 19 de abril, esquina San Juan Bautista, jugando dominó. Visitaba de manera permanente las casas de los Lora, cuando vivían en la Juan Pablo Pina, que eso va ni lejos, que vinieron aquí haciendo silla. Y desarrolló casi todas sus actividades en Villaflores. Vivió durante mucho tiempo en la casa donde yo vivo en este momento, porque el señor propietario en ese entonces, que era tío de la esposa mía, era de los colaboradores que tenía el Movimiento Popular Dominicano y residió muchísimo tiempo en la Proyecto 1, ahí en Villaflores. Esa fecha de José tal vez recuerde esos momentos. Eso fue... el MPD había decidido darle un respaldo militar a esa lucha de los choferes, y en medio de esa lucha decidió hacer 3 acciones militares aquí en San Juan de la Maguana. Una en el cuartel policial de Villa de Buenavista, que es aquí mismo lo que le llamamos Quijaquieta, que había un cuartel, y en Sabaneta. Fue en el mes de agosto, un mes de mucha lucha, y los 2 movimientos anteriores fracasaron porque las armas que se iban a utilizar en esas acciones se mojaron porque era un tiempo de una lluvia de manera permanente. Y el de Sabaneta porque fueron ubicados aquellos que lo iban a ejecutar. No digo su nombre porque hay varios de ellos que están totalmente vivos. En el de Guachupita, Machito era de los participantes, que fue de los 20 presos que tuvo Balaguer que soltar cuando se secuestró el coronel norteamericano Robert Crowley. Ese jamás ha venido aquí al país y vive en el exterior. Pero en el caso específico, todo el mundo recuerda que fue una huelga total. Señores, para esa fecha existían en San Juan de la Maguana lo que era el transporte urbano, que eran carros. Para 1969, incluso esa huelga fue extraño porque la huelga fue total y entonces ellos se trasladaron en un carro hasta la Manuel Paulino, esquina Antonio Duvergé. Ellos, los que participaron en esa acción, estaban vestidos de militar y la población estaba militarizada. Cuando ellos se apiaron, lo que la gente pensaron fue que eran militares que se habían apiado. Entonces llegaron al puesto mixto de la policía y la guardia que existía en los transformadores, en una carita que había ahí. Ellos llegaron,
apuntaron y a nombre de una proclama revolucionaria a los que estaban ahí, le quitaron 2 carabinas a Cristóbal, más los revólveres, y les respetaron su vida. Hay uno incluso de ellos todavía vivo que habla muy bien del trato que le dio Tito Monte, porque la función no era matar a miembros del ejército, sino recuperar esas armas para hacer acciones militares de autodefensa frente a un gobierno que lo que mataba era la juventud. Pero hubo algunos errores tácticos. Y le digo esto porque ya yo a pequeña edad, con apenas 13 años, 12 años, ya yo estaba vinculado al movimiento popular dominicano y conocía, déjeme obviar algunos de esos datos. En fin, es que ellos, la idea era la siguiente, no hacerle daño, sino la recuperación de las armas. La idea era retirarse. Y por los lados donde está hoy la cloaca, ahí lo esperaban unos compañeros que iban a trasladar esas armas para Neiva, metido por todas esas lomas. Y exactamente así mismo fue. La actividad se hizo bien. Ahora no se contó con el factor sorpresa, no funcionó en la totalidad porque era un tiempo de lluvia. Y déjeme decirle, de donde está prácticamente la 30 de mayo hacia allá, eso era siembra de arroz de manera permanente, incluyendo la tierra de donde están los multifamiliares. Y era agosto, tiempo de siembra. Ellos no tomaron en cuenta el tiempo que iba a tener la policía para perseguirlo y el tiempo de retirada de Tito Monte hacia la ciudad, porque había mucho fango. ¿Cuál era la idea? Que Tito Monte regresara porque era conocido como una persona común y corriente, pero cometió un grave error, que aunque el chamaco que tenía se lo entregó a la persona y vino con una ropa de civil y andaba con una bota militar y se le entregó a los muchachos y se puso una bota de goma de esos que trabajan los agricultores, se puso un jean, pero abajo del jean estaba el pantalón militar. Cuando llegan todos esos militares, comenzaron a agarrar preso a todo el que estaba por ahí. Y no había problema. Y detuvieron a Tito Monte, como un agricultor cualquiera, lleno de lodo. Pero la facción de Tito Monte y la fortaleza de Tito Monte lo distinguió mucho. Cuando lo agarran preso, llevan a esa persona un poco extraña, a el coronel Cristian Valdés, alias El Pinto. Ahí estaba El Pinto, estaba Medina Sánchez, estaba el Chino, estaban todos esos jureles. Pero pudieron observar que debajo del pantalón se veía los visos del pantalón militar. Ahí mismo descubrieron que era Tito Monte. Tito Monte, miren la casualidad de la vida, estando preso en La Victoria, que era cosa muy común, se hizo un tatuaje, sin ser revolucionario, y decía Franco. Y por arriba del poloché, al ver ese tatuaje, que no era los presos que se hacían eso en ese entonces, que decía Franco, inmediatamente lo ligaron con un francotirador. Y mire casualidad de la vida. Después que se hizo el revolucionario que fue China, se hizo un francotirador. Hasta el extremo que andaba con un reloj que hasta este momento lo tiene ese coronel que está viejísimo, no sé si se murió, que se lo regalaron en China por ser por su efectividad en el tiro. Tenía un reloj militar. Cuando le vieron esa prenda a Tito Monte, que lo identificaron, dijeron, pero esto es un comunista, y comenzaron a decir cosas. Entonces, Tito Monte asumió con valentía. Y según los relatos que nosotros tuvimos de gente que estuvieron en el lugar, Tito comenzó a defender sus posiciones ideológicas. Mientras Tito hablaba, vino Cristian Valdés y tomó un M16, de esos fusiles largos con bayoneta, y le dio un bayonetazo en la boca que le salió por la nuca. Cuando cayó, ahí mismo le tiraron varias ráfagas de tiro y mataron a Tito Monte. Es así mismito, tal y como le estoy diciendo, exactamente sucedió. Hubo un joven que observó arriba de una mata de quenepa el fusilamiento de Tito Monte. Se dieron cuenta de ese joven y a ese joven lo agarraron preso. Mientras los demás lo soltaban, a ese joven lo agarraron preso. Todo el que vivía en Villa Flores, que veía todos esos guardias que salían por la cerca de Siquito, en la Proyecto 3, hoy Orlando Martínez, que se ubicó ahí, vieron cuando llevaron a ese joven preso. En fin, que al otro día aparece junto al cadáver de Tito Monte, en la morgue del hospital, el cadáver de este joven.
Después que estuvo preso, lo llevan al sitio y lo fusilaron. Un hermano de él, no sé si todavía es zapatero, que reparaba zapatos en la parte derecha del Mercado Nuevo. Incluso, creo que era hijo del papá de Junior, el periodista Junior, ¿cómo es el nombre de él? Fabio Junior. Sí, el papá del muchacho era papá de Fabio Junior y todo el mundo lo conoció. Fíjense a ver que después de preso, Cuba. Exactamente, hijo de Cuba, de un señor llamado Cuba. Fíjense ustedes el nivel criminal, lo llevan preso y para decir que era también un guerrillero, pero era para evitar de que el joven dijera la forma como fusilaron a Tito Monte, y el muchacho tenía algunos problemas de carácter que no tenía mucho análisis, era una persona especial, era una persona especial, la gente sabe a qué me refiero. En fin, es que de esa fue la muerte de Tito Monte. Todo el mundo recuerda que inmediatamente anunciaron por la radio de que la gente fuera a ver para que identificaran a un cubano. Oiga bien, a un cubano. Oiga, yo le voy a decir, todo el que entró en ese hospital salía en silencio con lágrimas en los ojos, porque conocieron a Tito Monte. Oye, la vida de Tito Monte aquí en San Juan de la Maguana era la vida de un verdadero revolucionario ejemplar. Tito Monte se hizo querer por toda la gente que lo conoció. La gente ni siquiera sabía que le llamaban Tito Monte. Recuerdo yo que estando nosotros, inmediatamente se da ese acontecimiento, todos cogemos para la casa de Guillito, el papá de Julio César Beltré, al que nosotros llamamos el Maco, que la mamá del Maco le llamaban Anitica, hacía dulce, y tenía una casa exactamente donde, en la Juan Pablo Pina, esquina Proyecto 1. Y nosotros todos cogimos para ahí para ver los acontecimientos. Entonces el papá de Maco fue y lo vio. Y cuando nos dijo así, sí, es Emilio. Porque el nombre con quien todo el mundo conocía al comandante Tito Monte en San Juan de la Maguana no era por Tito Monte. Ese era un seudónimo partidario. Sino todo el mundo lo conocía en San Juan como Emilio. Y Emilio para acá, y comenzó toda la gente, mataron a Emilio, los niños lloraron, las mujeres lloraron, porque después fue que la gran mayoría de la población comenzó a darse cuenta que era un revolucionario. Muchos de ellos lo sabían, pero era un trabajo clandestino. Ese Emilio, para los que lo conocieron en ese momento, ese Numitor Elpidio Jiménez Zanelli, ese comandante Tito Monte, hoy en San Juan de la Maguana sigue siendo una historia. A 50 años, para que ustedes vean lo importante que es dedicar su vida a favor de la patria y de los mejores intereses. 50 años, medio siglo, y su nombre repercute en toda República Dominicana. Vamos a darle. A ver, ¿quién y de dónde? Buenos días, Bolívar José. La verdad que me han hecho llorar ustedes. Tuviste la mano error. Era Emilio Numitor Díaz Sarnelli. No, Díaz, no, Jiménez. Yo entrevisté a su hermana. Hace unos años se hizo una exposición en el ayuntamiento. ¿Tú recuerdas, Bolívar? Sí. Vino su familia. Fuimos al cementerio. Se exhumaron los restos y se lo llevaron. Déjame decirte, anoche estuve hablando con parte de ella, porque siempre... No me debió permitir eso. Siempre... ¿Qué? ¿Tú dices que se lo llevaron? Se llevaron los restos. No, señor. No, Sí. no. Mire, déjeme decirle. Ajá. Déjeme decirle. Cuando se divide el PCT del MPD, Chaljú Mejía hizo un gran esfuerzo para llevarse eso. Y el día que se lo iban a llevar, sus propios familiares vinieron y lo impidieron. Porque ellos decían que San Juan de la Maguana quería mucho a Tito Monte y aún después de muerto siempre honraban su memoria. Los restos de Tito Monte se encuentran en ese mismo lugar. Bueno, pues yo tengo entendido. No, Y he ido No. 10 veces a la tumba, ya no tiene ni siquiera el nombre. no. Bueno, imagínate tú que el PCT, sin ser PCTista, lo pintó con los colores de ellos. Yo No, pero está ahí. todos los años visitaba la tumba y cada Sí. vez que iba al cementerio iba ahí. Sí, está ahí. Ya, sí, pues hay que chequear, Bolívar, ve, porque ya la tumba no tiene letrero. No, eso le quitaron. Incluso le pusimos una placa porque se formó un comité de amigos. Que, este señor que fue muy MPDista, que vivía por los lados del liceo, que era maestro constructor,
dirigió ese comité. Eso fue don Nicolás. Don Nicolás. Nicolás de la Rosa. De los Santos. Nicolás de los Santos. De la Rosa de los Santos. Ahora se me olvida que bailaba mucho. Entonces, Eran de los panas de él, Nicolás. y recuerda, Que yo conozco la historia. déjame decirte entonces, Mi compadre. sí, déjame decirte, para testificarte que los restos están ahí. Cuando se puso esa placa, vinieron todos los familiares. Sí, todos los familiares. sí, Y la sí. placa está intacta. Yo participé en todo eso. Y bueno, pues de todas maneras yo he ido y no veo la tumba. De todas maneras. No, la tumba está ahí. Bolívar, la historia de Monitor Díaz Arnelli en San Juan, que no, aunque la hemos resaltado, es que volver otra vez a revivir el Club Tito Monte. Y hay que volver otra vez a relanzar ese arquetipo que junto a nuestro compadre fallecido, José Francisco Fernández Sánchez, alias Fran La Boyinca, que era mi compadre. Él me contó toda la historia cuando ellos estuvieron en China, porque allá estuvo el compadre Fran La Boyinca con él. En China estuvieron en el entrenamiento militar, él me contó toda esa historia. Y yo lo vi en tu casa también. Sí, en mi casa, porque él era como hermano de mi hermana Mami y de Gladys. Y cuando lo andaban buscando, él se agachaba en mi casa. O se agachaba en la casa de Euclides, el sastre. Ese era Fran La Boyinca, ¿verdad? Fran La Boyinca. Ah, ok. Porque Y la Tito verdad no. que nosotros nos unía un gran lazo de familiaridad. Él me bautizó mi primer hijo. Y su muerte la lamenté muchísimo. Me contó toda esa historia. Bolívar, un día este ayuntamiento que anda vuelto loco por ahí, con un grupo de rullidos que no conoce la historia de San Juan, poniendo nombres de que hasta calle, qué sé yo qué, y poniendo calle de que calle. Pero tú quieres que te dé un dato. Sí. Ve al ayuntamiento donde Dorca y que te busque en los años 1999 que hay una resolución de aprobación donde se le puso el nombre a la calle Proyecto 1 Tito Monte. Ahí está registrado. Y ellos pusieron Proyecto 1. Hay que revivir esto. O sea, eso está aprobado desde hace mucho. El nombre de Tito Monte, de Díaz Arnelli, el nombre de Francisco Fernández Sánchez, Fran La Boyinca, el nombre de Tulio Rivas, Sí, Tulio Rivas. desaparecido en los años 70 por el gobierno criminal de Balaguer y los miembros del ejército aquí. En Y internet la yo banda, tengo un escrito sobre Tulio Rivas. tenemos que resaltarlo para que la nueva juventud de San Juan conozca esa historia y un día, Bolívar, un día, más temprano que tarde, en la calle San Juan Bautista, le tendremos que pedir un pedazo al colegio Padre Guido, que tengamos que pelear por la iglesia, y en esa esquinita pedirle un pedazo que sea de 3 metros, y ahí hacer una pequeña plaza a los caídos de Te San van Juan. a excomulgar. Diga, Te van a excomulgar. no, porque vamos a hablar No. como señor, y que nos dé un pedacito en esa esquinita ahí que está frente a la iglesia, a la farmacia que está ahí, que saque un pedacito ahí, una media luna, y vamos a hacer la plaza a los caídos de San Juan, para recordar a esos hijos del pueblo que cayeron un día por la libertad pública. Muchas gracias. Mira, José, un segundo. Mira, la confusión del apellido obedece a lo siguiente. Tito Numitor Elpidio Jiménez nunca fue Díaz. ¿Por qué se mezcló el apellido Díaz? Oye, José, paradoja de la vida. Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Tito Monte, el 28 de agosto de 1970, organizamos un micromeeting, de esos populares micromeeting. Ese micromeeting nosotros lo iniciamos en la Trinitaria, esquina Duarte, y bajamos hasta la Estrelleta. Al año, cuando doblamos la Estrelleta, que llegamos a la Estrelleta, esquina 27 de febrero, en un billar que estaba el Chino y Cristian Bardé en un gym militar,
le cayeron atrás a la manifestación y la tirotearon. Oye esto, inmediatamente nosotros nos dispersamos. Cuando yo llego a mi casa, me encuentro con toda la camisa manchada, totalmente manchada de sangre. Inmediatamente yo veo eso, voy donde Amable de los Santos, que vivía, que vivía en la Eusebio Puello, y le digo, Amable, mira esto, sale, diablo, parece que iría en uno. Entonces ellos tenían un carrito Peugeot, y nos montamos, él y Paulino, el hermano en el carrito Peugeot. Cuando fuimos, ahí encontramos el cadáver de un niño. Habían matado a un niño que salió a ver la manifestación, y el niño tenía el nombre de Armandito Díaz. Que Adán me conoce eso. Entonces de ahí hubo una confusión con el apellido, pero no, quien era Armandito Díaz. Y también mataron a un hijo de un señor que le llamaban como, qué sé yo, qué mala punta, que embromaba. A Fran. No, lo hirieron, a ese lo hirieron. Sí, a él lo hirieron. Okay, Francisco. Sí, pero Francisco, mataron a Armandito Díaz fue Gómez. un 28 de agosto, sí. Pero de 1970 al año, Sí, en el primer aniversario. Parque, en el parque. Bueno, tal como te lo conté. Sí. Fíjate, en realidad, para los amigos que en realidad no da tiempo a grabar todas las exposiciones que tanto ha hecho Bolívar. No, pero déjame decirte, esto está en internet, porque yo lo he escrito en varios periódicos Sí. digitales. Google asumió la historia escrita por mí de Tito Monte, y en Google, ya tú Google la Sí, tienes. pero no tan así porque detallada, obviamente. También está en Crónica Irreverente de Marino Zapete, está detallado todo de Tito Monte, está detallado todo de Otto Morales, está detallado todo de Amín Abel, está detallado todo de Maximiliano Gómez el Moreno, y ese historial de MPDistas y luchadores, yo diría, por idealismos revolucionarios tendentes a transformar la conciencia de la gente, y sobre todo de aquellos jóvenes que crecían bajo el dominio y el verduguismo, yo diría, de Joaquín Balaguer. Ahora, a donde yo voy específicamente es al desperdicio y pérdida de tiempo de muchos jóvenes hoy, que no le interesa la lectura, no le interesa saber quiénes fueron en realidad los precursores que dejaron hasta el pellejo y sus vidas precisamente para alcanzar el poquito de libertad y de democracia que tenemos en la República Dominicana. Eso sucedió aquí en San Juan, pero tantos jóvenes que perdieron la vida proyectando, visualizando e identificándose con un idealismo y con una causa. Entonces, hemos visto en realidad cómo tantos jóvenes, 30 segundos por favor, hemos visto cómo tantos jóvenes que ayer quizás tenían un ideal o un principio, y hoy por la forma ambiciosa, desmesurada, por acaudalar, han trasladado y transformado sus principios, que lo han llevado a desviaciones fraudulentas, robos, saqueo, impunidad, corrupción. En realidad, muchos de esos mensajes revolucionarios hoy en realidad son transformados por en realidad el principio económico, que en realidad lo acaudala y lo arropa. Vamos a ver quién y de dónde, por favor. Sí. Tú eras el vecino más cercano que yo de Francisco Gómez, Sí. que era el hijo de mi padrino Pancho Malapunta. Gómez, Pancho Malapunta, y de la madrina mía, ay, mi madre, hermano de Ana Antonia, que ahora se me olvida la madrina, todavía está viva. La edad tuya. Entonces, déjame decirte que esa noche, Acuérdate que para esa época Doris tenía amores con Tito, No, Doris con Tito Medina, Sí, pero luego después tenía amores con amores con Monchilo y Ramón de los Santos. El locutor. Oye, déjame decirte, esa noche cuando hirieron a Fran, yo era un carajito, pero yo no salía de allá. Armandito, bueno, al muchacho, sí. Cuando hirieron a Fran lo iban a matar. Cuando lo llevaban lo llevaron al hospital. Sí, era sí. un comando del ejército a matarlo. Sí, esto era una cosa terrible. De la vida. Cuando llegue el comando del ejército que lo va a sacar para eliminarlo, resulta y viene a ser
que como el diablo sucio, el que llegó, que era comandante del G2, fue su hermano, el primer teniente Hipólito Gómez, Hipólito Malapunta, que era el jefe. Sí. Y calla diablo si fue mi hermano que dieron. Sí, así mismo es. Coincidencia de la vida, el jefe del G2 era hermano de Fran Gómez, porque era el primer hijo de don Francisco Gómez, Pancho Malapunta. Así mismo. Era gallero, yo creo. El primer teniente Hipólito Gómez, Gallero. Hipólito Malapunta. Sí. Y déjeme decirle, mi hermano, Que parecía un vaquero. Pero tú conociste a la familia de Armandito. Tenía un carro, un Chevrolet en ese tiempo, que era el temido del ejército. El carrito, como tú dices, Bolívar, era Sí. un Chevrolet, Sí. que era propiedad de él, pero que él era el jefe del G2, y la gente Ok. creía que era del ejército. Entonces, mi hermano, esa coincidencia se dio, y voy a decirte que a Fran te lo voy a llevar en estos días que viene para acá, porque él siempre que viene se detiene en mi casa. Ok. Te lo voy a llevar de sorpresa estos días para Ok, que cómo no, cuando cómo no. llegue, No, te lo agradecería para resaltarle. Ok. Acuérdate, José Manuel Adame, que ese día, ese niño de apellido Díaz que dice Bolívar, era, acuérdate de esto, Fernando Díaz, familia de Fernando Díaz, que vivían frente al parque ahí en la Estrelleta. Bien. Mira, pero mira cómo son cuestiones casuales. El tercer aniversario de la muerte de Tito Monte, entonces organizamos, porque nosotros siempre hacíamos una actividad, un micromeeting en la misma Duarte, pero esta vez esquina Capotillo. Y ahí de los bomberos llamaron a la policía. Y fue la policía y ametrallaron la manifestación. En esa hirieron a 3 jóvenes. Dentro de ellos un hijo de Pastor Arias. Fernelli. A Fernelli, hirieron a Fernelli. Ese Fernelli que es PLDista hoy. Sí, para que tú te des cuenta, a Fernelli le dieron un tiro en ese micromeeting porque Fernelli formaba parte del partido a nivel de los comités, de lo que se llamaban comités unitarios. Aquí el MPD tuvo una participación destacadísima. Mira, Adame habló sobre la muerte de Tulio Rafael Rivas. Yo tengo escrito también en internet sobre Tulio Rafael Rivas, explicando quién es él y las circunstancias que lo mataron. Mira, el caso de la muerte de Tulio Rafael Rivas, José, refleja el carácter criminal, el carácter sanguinario, la enemistad que tenía este gobierno con la juventud. Él fue apresado. Oye, chivateado por un tipo que tenía vinculación con nosotros. Vivía en la 27 de febrero. Y le informó al G2 que una persona que iba a salir con un casco porque visitaba al señor, ese era Tulio Rafael Rivas, un cuadro del MPD. Y entonces cuando Tulio iba a salir, mira, llévate ese casco para que la gente no te identifique bien y tú lo puedas. Así como no, y salió con un casco amarillo de constructor. Ahí lo agarraron preso. ¿Y tú sabes qué hicieron con Tulio Rafael Rivas? Lo metieron preso en la fortaleza. Y delante de todos los presos le dieron una golpiza, que eso fue terrible. Mira, lo pusieron en una condición tal que la piel de la cara, oye, lo montaron como si fuera un guineo. La piel de la cara le caía en el pecho y la piel del pecho le caía abajo. Y un capitán llamado Muñoz, que vivía en la 27 de febrero, creo que esquina Caonabo, ahí mismo, los presos no saben si por criminalidad o porque se condolió. El tipo, tiritando así de la muerte, cogió un palo de leña que la utilizaban para cocinarle a los presos y le dio un garrotazo y lo mató. Su cadáver jamás se supo dónde lo tiraron. Y yo quiero que tú veas quién era Tulio Rafael Rivas, la familia de Tulio Rafael Rivas, las condiciones económicas de Tulio Rafael Rivas. Eran jóvenes todos, provenientes de clase acomodada, que dejaron la comodidad para servirle a los mejores intereses del pueblo. Vamos, tenemos una persona en línea. Adelante, ¿de dónde y qué? Ay, escúchame, Bolívar, pero que la historia no puede quedar. Primero, con relación a Fernelli, que tú no sabes que es mi primo hermano. Ok. Porque era hijo de Ana Celia, mi tía. Sí. Fernelli estuvo preso y quien lo salva es Antonio Guzmán cuando llega en el 78. Claro. Porque a él lo agarraron preso, incluyéndolo como parte del comando de Rubirosa Fermín. Sí. Que lo apresó el 1000 veces criminal y asesino Ramón Moncho Enríquez. Moncho. Sí. Ramón Enríquez Moncho. El coronel Moncho Enríquez, que era el comandante de los Santos y Señas, que mejor conocido como SS de la Policía Nacional. A él en la radio lo llamaban, cuando lo llamaban por radio y comunicación, era Santo y Seña, Santo y Seña. O sea, SS, Santo y Seña.
Ese era el asesino de Moncho Enríquez, que también dirigió el Comando de Operaciones Especiales, que mató a los palmeros. Ese asesino que hace unos años murió como consecuencia de unos balazos que le dieron en una calle de Santo Domingo. Sí, un ajuste de cuenta. Y recordarte, mi hermano, recordarte que precisamente esos acontecimientos se dan en los 12 temibles años de la guerra, claro, que terminan con la llegada de Antonio Guzmán al Palacio Nacional el 16 de agosto de 1978. Muchas gracias. Claro. Que yo siendo Caco Negro inclusive llegué a custodiar a más de 20 allá en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, precisamente. Bueno, esta reseña que nosotros le hemos hecho a la falta del invitado, yo pienso que parte de todo esto lo conocen muchos sanjuaneros, porque yo le voy a decir algo, señores, una buena parte de esa gente que murieron en ese entonces, de esos jóvenes, todos estuvieron haciendo trabajo político aquí, en el MPD. Otto Morales estuvo aquí. Incluso, déjenme decirle, Otto Morales nos creó a nosotros muchas dificultades aquí en San Juan, porque lo estaban persiguiendo. Y Otto Morales, que le decían el gorila a una parte, por lo grande que era, lo fuerte que era, y le decían el gringo por sus facciones, era un lío, teníamos que estar cambiándolo de casa de manera permanente. Lo teníamos en Guayupita y cuando salió a cepillarse un sitio que vieron ese gringo, hoy hubo que cambiarlo y nosotros incluso de manera ocasional decía, pero llévense a Otto y tráiganlo al men. Que el men en los sitios que iba se disfrazaba vendiendo pinchos, redecillas, coladores, panties en los mercados. Una vida proletaria. Porque era un tipo de cosa y decía, pero cámbienlo por el men. El men nunca estuvo, pero aquí estuvo Amin Abel Hasbun, estuvo aquí. Incluso nos dio entrenamiento de preparación de artefactos y cosas. Amin Abel estuvo aquí. Oye, la gran mayoría de esos líderes que se conocen estuvieron aquí. Que nos llamen después y vámonos a una pausa porque creo que no estamos pasando del tiempo. Mira, todo eso siempre estaban en la... No, Guiguito era el papá de Machito. En la cerca de Guiguito, pero era que nosotros hacíamos toda la diablura, todas las cosas lo probábamos por ahí, por Buenavista, Chalona. Eran los sitios que nosotros teníamos. Se prestaban al chivateo y todo eso, la gente del Pacorel. Sí, del Pacorel, el mismo Fran La Boyica. Es lo que te estoy diciendo, que él le armó esa bandera. Sí, nosotros tuvimos muchas dificultades, porque ellos chivateaban los compañeros. Sí, la gente de Fran La... bueno, y hubo una guerra entre el Pacorel y nosotros. Claro, y el FEFLA y el MPD. Yo recuerdo... No, porque el FEFLA era el órgano estudiantil del MPD. Sí. Y la JC era el órgano estudiantil del Pacorel. Yo recuerdo que una vez andábamos el Trini y Álvaro Camaño. Eran precisamente del Pacorel. Sí, del Pacorel. Entonces, Fernelli Boquete, Fernelli Amable, el de ustedes de sí, no, pero ese era el MPD, Amable. Sí. Ese equipo, el Leonel Tirado, ¿te acuerdas de Leonel Claro Tirado? que sí, siempre estoy en comunicación con él. Entonces, ese equipo el blanco le decíamos nosotros. Fueron, bueno, muy pana de José el Quemado. Sí, José el Quemado era del partido. Sí. Y fueron y nos interceptaron a nosotros allá, mira, en una finca de Máximo Medina. El Chepa no lo lincharon ahí. Dime. Con servicio a domicilio al teléfono 809-557-6891 y estación de servicios Ecopetróleo San Juan en la salida hacia Juan Herrera. Sí, que era marido de la hija de Talín. 557-9228. Además, vendemos todo. Pero siempre estuvo acariezado él. Estación de servicio San Tomé y estación de servicio Ecopetróleo San Juan. No juegues con el motor de tu vehículo. Échale combustible de calidad. Sí. De Ronnie, el papá de Ronnie. Panificadora SJM IRL, la panadería y repostería más moderna del sur. Contamos con la mayor calidad, higiene y buenos precios de la región. Con nuestro popular pan de vegetales, pizzas, pan tipo buffet, pastelitos, pan
integral, quipes, pan de agua, pan Sí, camarón vino y otros. disfrazado, Panificadora calladito. SJM en la 16 de agosto, esquina Sánchez, con la más novedosa área de repostería, los más exquisitos Sí, postres como de acuerdo. bizcochos de almendra, café, de coco, No, cheesecake, yo sé, tostadas de fruta y mucho más. Administrado por Oye, Santos Reyes, y siempre estaba metido en la casa calladito, trabajando plomería y espiando. A 9:30 de la Sí. noche y los domingos de 9 a 3 de la tarde, con servicio a domicilio. Sí, sí, del Pinto. 3015. Ven, estamos Sí. ubicados en la 16 de agosto, esquina Sí, Sánchez. está bien. Planificadora SJM. No, yo sé que me dice José Manuel Adame, que a este arriba, quien lo chivateó, él no lo mencionó. Pues le decían el neto. Claro, Ernesto. El neto. Él trabajaba construcción, Sí, plomero. 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 Fue de la casa de él que salió y le dio el coso. El neto es el papá de Ronnie. ¿Te acuerdas de Ronnie, locutor? Que, Sí, que sí, después sí. se hizo ingeniero. Sí. Que era marido de una hija de Talín y de Cirito ahí en la Sí, eso, Mariano Rodríguez. eso fue a las 3 de la tarde que Sí. lo agarraron. Había caído una pequeña lluvia después de eso. Incluso Mira, aquí hubo mucha gente que le que hizo nos informó eso a nosotros fue Daniel Mateo. Que Daniel Mateo, siendo un muchachito, vivía y cerca para vivía en allá. la Colón, esquina Estrelleta, que está ahí esa casa todavía. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Pero incluso todo el mundo lo vio cuando lo llevaban porque fue a pie, que lo llevaban. Hay muchos comentarios. Aquí hubo mucha gente, que se prestó al caliezaje. No, pero muchas no, esto estaba lleno de caliente. Aquí el trabajo de uno era clandestino. Sí. Aquí eso nadie andaba. El único que tuvo la dificultad de pequeño fui yo, que comencé a caer preso. Y ya la gente sabía quién yo era. Entonces el partido lo que hizo fue que me metió en el frente estudiantil. Y yo, no, métete ahí, que eso protege. Te conoce todo el mundo, profesores, vaina. Pero el trabajo que yo pasé, coño, no tiene madre. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. Yo mismo no me gusta hablar nada de mi vida. Es tiempo de que llegue la luz. Mucha gente me ha... Incluso Johnny Vázquez habló con Gomedía y quedaron de que yo haga una obra, ellos lo iban a publicar, iban a gastar. Yo digo, yo no. Es que eso crea muchos problemas. Mira, esos son datos de gente que son hasta amigos tuyos, que son familiares. Mira, el caso de Pablo Espinosa, era nieto de cosas, de Demetrio Espinosa. Son cosas que... Una empresa netamente sanjuanera. A veces uno de involucrarse mucho en la historia ya en estos No es que la tiempos, historia le tiene... crea problemas. No es que la historia tiene su tiempo, es que la historia tiene su época para publicarse. Bien, hermanos y amigos, de nuevo con ustedes. Mira, la gente en Facebook Live han comenzado a opinar y ha sido inmensa la sintonía que hemos tenido. Me dicen que ya han leído el artículo ha sido reproducido por varios periódicos digitales. Y déjenme decirle, mire, ese artículo que yo he publicado y que creo que el programa anterior estuvo haciendo referencia, eso hace 13 años que yo lo publiqué. Y todos los años yo lo que hago es que lo actualizo en función a la fecha. En función a la fecha. Es la única biografía de Tito Montes. Para eso, obviamente, que tuve que... los familiares que hemos mantenido contacto permanente. Recuérdense que yo fui presidente del Club Tito Montes. Y la liga de baloncesto que yo tengo, que surgió de ese club, así era que se llamaba Los Oros del Tito Montes. En la primaria todo el mundo veía en la pared pintado ese tipo de cosas. En Villaflores. En la casa de el Enriquillo 21, la casa de mi tía. Ahí el local. Del Club Tito Montes, fue su último local. Ese sector conoce muy bien la historia de Tito Montes. De las escuelas mandan muchos muchachos a la biografía. Pero yo quiero, continuando con eso, poner en contexto alguna cosa para que la gente lo entienda.
Todos los tiempos no tienen mucha diferencia. Pero no creen ustedes que era toda la juventud que está en eso. No, no era toda. La gran mayoría de la juventud no estaba en eso. Al igual que ahora. No, era muy reducida. Incluso eran partidos que no hacían manifestaciones de masa. Cuando hablábamos de micromeeting era que nosotros definíamos a quién convocar y la cantidad para convocar, porque no podía ser mucha gente. El sitio y el tiempo. El sitio y el tiempo. Y ustedes veían que pasaba una muchacha y un muchacho abrazados y volvían, le daban vueltas, y dos en una esquina hablando, uno fumándose un cigarro, uno de que bebiéndose un trago, una cosa, y al rato, cuando se hacía esto, ¿qué será el cosa? Inmediatamente así relámpagos, que eran micromítines relámpagos, tiraban 4 consignas y caminaban 4 calles, ahí mismo se dispersaban. Normalmente esa manifestación tenía el respaldo de un comando revolucionario clandestino de 3 y 4 personas, hombres y mujeres armados. Porque el MPD era un partido político militar. Usted ahí no iba solamente a hablar de política, ni a reunirse en los CRC. Lo primero es que todas las organizaciones sociales eran creadas por el MPD, Asociación de Comerciantes, toda esa cosa. Y entonces usábamos esos frentes de masa para nosotros encubrirnos. La mayoría de la gente que habían aquí aparentaba ser del PRD, pero no eran del PRD nada. Era para que tuvieran una posición claramente opositora, pero en verdad lo que eran del Movimiento Popular Dominicano. Nosotros tuvimos colaboración abierta de mucha gente que todavía está en vida y que la gente no lo vinculan con esa época y que los revolucionarios todavía le agradecemos su gran participación. Porque se vincularon médicos, abogados, ingenieros, sectores de la clase pudiente de San Juan nos daban respaldo y apoyo social, como nosotros decíamos, con bases sociales. Militares. Señores, yo quiero decirle algo. Que el 28 de agosto de 1970, en el primer aniversario de la muerte de Tito Monte, los tanques de guerra que habían en San Juan de la Maguana aparecieron con spray pintado que decían: ha caído Tito Monte, viva la revolución. Porque nosotros teníamos una participación en todos los sectores y teníamos militares, miembros y militantes de nuestro partido. Pero el MPD hizo un intento de golpe de Estado en el mismo 69 que se llamó el golpe de los sargentos, solo que Balaguer no estaba ahí, se tomó el Palacio Nacional por 15 minutos. Es decir, que teníamos influencia en todos los sectores de la... Vamos a ver a algún amigo oyente. Adelante, ¿de dónde y qué? Buena, es Nicolás. Oh, adelante. ¿Cómo estás, Nicolás? Sí, yo sé. Dime, Vito. Pero todo, cuando vinieron a Fran, ya que Fran era mi vecino ahí. Sí. Fue ahí frente a su familia aquí, frente al parquecito. Sí, sí, ahí mismo, en la misma esquina. Sí, cuando mataron a Armandito ahí. Sí, Armandito Díaz. Fue al que querían llevarse, al que le tiraron. Fue a Bolívar. Que la sangre del niño le ensució la ropa. Sí, la ropa mía, ahí fue que yo me di cuenta en mi casa. Y, mira, yo no había oído en ninguno de los programas de radio de aquí de San Juan, ni de otra parte, un programazo como ese que ustedes tienen hoy. Sería bueno que lo sigan repitiendo. Yo tengo unos cuantos folletos, yo te los voy a hacer llegar cuando tú lo creas oportuno para que te ilustre un poquito más. ¿Sabe qué? Aunque la influencia... Bueno, pero yo le voy a decir algo. Es que la historia no se puede escribir. Porque, como yo te dije, es reciente. ¿Ustedes se acuerdan de un asunto que pasó en Arroyo Cano? De la muerte del alcalde de Arroyo Cano. No me le da un pequeño dato. Eso fue un comando del MPD que lo secuestró. Porque era un agente del Balaguerismo, un alcalde terrible por ahí. Para terminar el programa voy a dar un dato y le voy a dejar. Cuando secretaron al alcalde, ese alcalde era tío de Danilo Medina. Y el muchachito que se fue en el G, que después lo devolvieron, era el actual presidente de la República. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicano, sí, dominicano. ¿Y era jovencito el chamaquito? No,